Cuando salió el SUS iba a hacer cargo mediante el Ministerio de Salud, pero resulta que hace 6 meses que no se ha pagado ninguna de las diálisis desde ese entonces. Entonces se nos dijo que esta semana se nos iba a quitar una diálisis, lo cual ya afecta mucho a la salud. Nandi, ¿qué significa para un paciente renal que le suspendan una diálisis a la semana? A la mayoría le afecta mucho. Se puede subir un nivel de potasio y es un paro cardíaco. O sea, hay personas que nos afectan más. No dializo unos 2 o 3 días y tiendo a subirme en peso de agua y eso puede entrar al pulmón. Entra al pulmón una infección y ahí, bueno, la probabilidad de vivir cada vez disminuye. ¿Te imaginas si una diálisis afecta? El no dializar, una semana yo creo que puede ser fatal para muchos. Nosotros tenemos que tener empatía con cada uno de los momentos de los ciudadanos. Fíjate la mentira anterior desde el SUS, ¿no? La salud ya era desastrosa, pero no tenía el foco de la atención. Cuando llega la pandemia nos centra y se evidencia lo más complejo del mundo, la falta de conexión del gobernante con el ciudadano. ¿Cómo podés vos generarle empatía al que no la tiene? ¿Cómo puedo yo generar un acto de corrupción que le va a mermar para que yo me llene el bolsillo de plata? Un pupitre a un niño que vaya y estudie. Le va a quitar una cama a un hospital para que se eche un enfermo. Le va a mermar un insumo a alguien que necesita hemodiálisis. Le va a mermar un médico a alguien que necesita una consulta. ¿Cuál es el impacto de la corrupción? Pero la corrupción nosotros la medimos desde el individuo y decimos, hizo plata. ¿Hizo plata a costa de qué, pues? Cuando nosotros lo dimensionamos, el hecho de corrupción, no es un tema simplemente de que hay un individuo que se aprovechó de una situación y se metió la plata al bolsillo. Es la consecuencia de meterse la plata al bolsillo. Se perdieron del Fondiog un montón de plata. Se reasignaron presupuestos a los ministerios. Se amplió la capacidad burocrática del país generando mayor cantidad de diputados. ¿Cuánto en presupuesto eso es? ¿Cuánto esa plata repercute en la ausencia de salud hoy que es el foco de la atención? Cuando vos la enfocás desde la dimensión del daño, los elementos de corrupción se disfrazan y el verdadero cáncer es la corrupción. Ahora tenemos el problema expuesto por Nandi desde lo particular, ¿no? Yo si no dializo cada 3 días tengo estas complicaciones. Se llena el líquido, ¿no? Si el líquido llega a los pulmones me muero. Dramático, ¿no? Extremo. ¿Por qué es eso? Porque un grupo de corruptos generó una suerte de negocios y le quitaron a la salud plata. Porque un grupo de inteligentes capitaneados por Arce Catacora se les ocurrió quitarle al IDH plata para buscar gas. Y un grupo de obsecuentes políticos territoriales le entregaron eso, con la promesa de que le iban a devolver 5 veces más. Pajarito preñado, ¿no? Desatendieron. ¿Quién reacciona en torno a eso? Nadie, porque a usted no le importa a ellos. Usted está solito. Resulta que hoy la señora Gabriela Montaño sale en algunos Twitter y genera algunas cosas, pero usted se empecinó, señora, en el SUS, cuando los médicos le decían no se puede. Acordate la polémica interna. Óscar Urén decía, no hay plata, viejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay cómo. Vino el acuerdo político y Costa se suma también al SUS. ¿Qué hace el SUS en el tema de la hemodiálisis según la explicación de Nandi Justiniano? Deja de pagar, hace 6 meses que no pagan los insumos. Ya no saben qué hacer los centros para ayudar a la gente. Y ya no les dan insumos. Entonces, ¿cómo van a hacer hemodiálisis si no tienen insumos? ¿Por qué se da esto? Por la corrupción. Si la ciudadanía entendiese que la lacra de la corrupción debemos erradicarla de un manazo, esto sería distinto. Pero para donde levanté sale pus. Si hurgás un poquito sale estiércol. Y si hurgás un poquito más, la mezcla de estos dos elementos es una putrefacción total. Ese es el sistema político. El sistema político ha hecho lo que le ha dado la gana porque nosotros los ciudadanos no nos hemos ocupado de pedirle explicaciones. Por eso es que han habido inconductas que nosotros hemos dicho, ay, es lindo, ¿no? Es loco, pues. No, no es loco para la melea. Métanse eso a la cabeza. Siempre lo hemos justificado al tema. Hoy pagamos la consecuencia. La diferencia de los 14 años es que nunca hubo tanta plata como en ese momento. Entonces, al aumentar los ingresos, aumentó la corrupción. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen hemodiálisis? Se van a morir. Pragmático, pero real. Pragmatismo no siente, ¿no? Pragmatismo. ¿Cómo se evita que se mueran? Que le hagan la hemodiálisis. ¿Cómo la hacen la hemodiálisis? Desembolsen plata y compren esos insumos. Pero ¿cómo? Pues ya te la gastaste. La plata que salió nomás, ¿no? Entonces, la desconexión viene porque el gobierno anuncia una plata. Te va a dar 500 pesos. El generador de la economía nacional y el descalabro y el despilfarro y las alfombras persas te dice, no es 500, es 1000. Entonces, la presidente replica en contra de toda la línea del gobierno que le había dado palo a Arce Catacora. Saludo a Arce Catacora. Lo aplaude, digamos, sí, Arce Catacora. Exactamente. ¿No? Ya. ¿Y la hemodiálisis? A ver, Claro. Arce, vos estás diciendo que regalen de a 1000 pesos. La presidenta dice que sos mucho toro al haber entendido que hay que regalar de a 1000 pesos. ¿Y la hemodiálisis?
¿Cuál solución has dado? Ninguna. ¿Por qué? Porque la corrupción se llevó la plata. Los niveles de corrupción llegaron al 35%, dicen los entendidos. Devolver el 35% en salud, que pide el 10% ahorita. El presupuesto más alto del Estado boliviano, ¿sabes cuál es? La corrupción. ¿Cuál es el cáncer de esta situación? La corrupción. Pero la corrupción no es un ente, no es un demonio que viene y te posee. No, no es eso. Es una actitud del alma. Que se propongan en su corazón no ser corruptos, pues. No es que el sistema me llevó. ¿Cómo el sistema te llevó? Si vos sos parte del sistema, pues pelea contra el sistema. Cambialo, pues. Denunciar que te ofrece plata. Simple.